Pienso, luego existo. Seguramente durante el transcurso de nuestra vida hemos logrado oír en algún momento esta famosa cita que corresponde a René Descartes, quien es uno de los representantes del idealismo. Es de esta manera que con esta famosa cita damos inicio al desarrollo del presente tema, que es el idealismo. Una vez más, reiterarles el saludo cordial a toda la amable audiencia. Mi nombre es John Canaza Luque y junto a mis compañeros Mamani Quispe Denis Fernando y mi compañero Loza Torres Alfredo, estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la especialidad de Matemática, Física, Computación y Informática, correspondientes estudiantes al tercer semestre, desarrollaremos el presente tema, que vendría a ser el idealismo. El idealismo, una de las principales vertientes del pensamiento filosófico, cuya historia se remonta a los filósofos de la antigua Grecia. De hecho, como veremos, la creencia de que las ideas del mundo espiritual pueden ser independientes del mundo material es anterior al surgimiento de la filosofía. El idealismo propone que las ideas son independientes de la materia, que la conciencia y el espíritu son entes autónomos del mundo material y que es imposible conocer el mundo sin contar con nuestra conciencia y, en caso extremo, que nada fuera de nuestra conciencia o espíritu existe. Desde un punto de vista histórico, los idealistas afirman que el papel de las ideas han sido más determinantes que las condiciones materiales. Sin embargo, no todo idealismo rechaza la existencia del mundo material, y hay pensadores y vertientes que toman elementos tanto del idealismo como del materialismo. En la filosofía occidental, el idealismo se inicia con Platón en el siglo IV a.C., y sus seguidores, los neoplatónicos y varios filósofos medievales, han sido englobados en el llamado idealismo clásico. Pero es a partir de René Descartes cuando esta vertiente se renueva, desarrollándose hasta cumplir en la filosofía alemana de los siglos XVIII y XIX, con representantes como Immanuel Kant o Friedrich Killing. En el siguiente cuadro, que nos servirá de apoyo para nosotros ubicarnos en el desarrollo al tocar este tema del idealismo moral y filosófico, en este cuadro será trascendental diferenciar el idealismo moral y el idealismo filosófico. Como ya hemos visto, la confusión creada por el lenguaje corriente respecto del materialismo, en igual confusión se incurre a propósito del idealismo. Por lo tanto, no hay que confundir en efecto el idealismo moral con el idealismo filosófico. Por lo tanto, entendemos que el idealismo moral consiste en consagrarse a una causa, a un ideal consecuentemente. Por la historia del movimiento obrero internacional, sabemos cuántos revolucionarios marxistas se han entregado hasta el sacrificio de su vida por un ideal, por una idea moral, y no obstante eran adversarios de este otro idealismo que se denomina el idealismo filosófico. En conclusión, podemos determinar que se denomina el idealismo moral de esta manera la actitud que asume el ser humano frente a un conjunto de ideas en forma voluntaria. De esta manera lo difunde, lo defiende y es capaz de dar la vida por estos ideales. Con respecto al idealismo moral, tenemos como característica principal que es la actitud que asume el ser humano. Y a manera de ejemplos,
tenemos a los revolucionarios marxistas. Bueno, por otro lado, por otro tipo de ejemplos tenemos a personajes que se basan, ¿no?, en este tipo de idealismo moral, como tenemos a Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Bolognesi, Grau y muchos otros personajes que nosotros conocemos. Bueno, ahora hablaremos del idealismo filosófico. El idealismo filosófico es una doctrina fundamentada en la explicación de la materia por el espíritu. El razonamiento es en efecto el que responde a la cuestión fundamental de la filosofía, diciendo: el pensamiento es el principal, el más importante. Bueno, esto de esta manera, es decir, que el idealismo afirma la importancia primera del pensamiento, mantiene la idea de que es el que produce el ser, o dicho de otro modo, el espíritu es el que crea la materia. Bueno, aquí pues la primera forma de idealismo que se ha desarrollado en las religiones, asegurando que Dios es espíritu puro, que fue el creador de la materia. La religión, que ha pretendido y pretende todavía mantenerse al margen de las controversias filosóficas, es por el contrario la representación directa y lógica de la filosofía idealista. En efecto, como la ciencia cuestionó en el transcurso de los siglos, hubo necesidad de explicar la materia, el mundo y todas las cosas de otro modo, que por Dios únicamente. Y aquí, desde el siglo XVI, la ciencia empieza a explicar los fenómenos de la naturaleza sin tomar en cuenta a Dios y haciendo caso omiso de la hipótesis de la creación. Entonces, al hablar de idealismo filosófico, nosotros estamos hablando de una doctrina fundamentada en la explicación de la materia por el espíritu. Bueno, y es de esta manera podemos deducir que una característica principal del idealismo filosófico vendría a ser las ideas que determinan a lo material. Bueno, a manera de ejemplo, como lo hemos ido desarrollando, tenemos la religión, que esta a su vez nos dará, ¿no?, como resultados que el idealismo que se ocupó a principios del siglo XVIII, el obispo inglés Berkeley, a quien se le ha llamado el padre del idealismo. A continuación, el siguiente ponente procederá a desarrollar más con respecto al idealismo. Bien, para responder a las preguntas, ¿por qué debemos estudiar el idealismo de Berkeley? Debemos primero conocer a Berkeley, ¿no?, ese idealismo que él plantea. Asimismo, también debemos conocer quién ha sido Berkeley. En primera instancia, lo que Berkeley nació en Dysart, Irlanda, en 1685. Ahora, fue un estudiante muy aventajado, ¿no? O sea, tenía muchas capacidades, ¿no?, en su educación. Asimismo, también había estudiado en Dublín, ¿no?, lo que viene a ser el griego y el hebreo, ¿no? George Berkeley se casó, ¿no?, en 1728 con Annie Foster, una mujer también muy capaz intelectualmente y que defendió la filosofía de su marido, ¿no?, hasta sus últimos días. Asimismo, podemos decir que el idealismo de Berkeley, ¿no?, el idealismo filosófico, Berkeley prácticamente, contrariamente, ¿no?, a lo que viene a ser a Locke y Hobbes, Berkeley abraza el inmaterialismo filosófico. ¿Y en qué consiste exactamente este inmaterialismo, no? Pues para Berkeley, tan solo conocemos
las cosas, ¿no?, por su relación con nuestros sentidos, ¿no? Por nuestros sentidos. No por lo que son en sí mismas, ¿no? Nos plantea Berkeley. En otras palabras, únicamente podríamos aceptar como ciertas nuestras representaciones mentales, nada más, ¿no? Entonces, Berkeley propuso el principio de idealismo explicando que es el ser de las cosas, ¿no? El ser de las cosas. Y Berkeley nace pues en oposición a lo que viene a ser el materialismo. Prácticamente su finalidad fue aniquilar el materialismo, ¿no? Esta postura filosófica de que si existe la materia, ¿no? Entonces Berkeley nos dice de que no existe la materia, sino únicamente podríamos aceptar como ciertas nuestras representaciones mentales, ¿no? Entonces, como Berkeley había propuesto lo que viene a ser, por ejemplo, el ser de las cosas, ¿no? El ser de las cosas es ser percibidas, nada más, ¿no? De hecho, la sustancia no sería materia, sino únicamente un sustrato espiritual, nos plantea. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, con Descartes, ¿no?, lo espiritual es fruto del pensamiento, ¿no? Y esta sería, pues, su prueba irrefutable, su criterio de verdad. Descartes, por ejemplo, rechaza el mundo de los sentidos, cosa que Berkeley lo plantea con mucha fuerza, ¿no? Porque Descartes, por ejemplo, nos plantea que los sentidos nos engañan y por tanto no debemos fiarnos en estos, ¿no? Por ejemplo, Berkeley, por ejemplo, nos plantea, ¿no?, como por ejemplo, ¿no?, en una mesa que escribimos, dice, ¿no?, Berkeley, un ejemplo podemos figurar, ¿no? La mesa en que escribo existe, ¿por qué? Porque la veo y la siento. Y si estuviera afuera, por ejemplo, ¿no?, en la calle, estuviera afuera, entonces ya la mesa dejaría de existir, ¿no? Pero si vuelvo a mi escritorio, a mi estudio, y veo la mesa, entonces la mesa volvería a existir, ¿no? Significando con ello que si yo estuviera fuera del estudio podría, o dentro nuevamente del estudio, podría percibirla nuevamente, o que otra persona venga a este estudio y perciba esta mesa, entonces pueda percibirla nuevamente, ¿no? Asimismo también nos podría decir, ¿no?, de que cuando digo o cuando puedo oler, quiero decir que fue olido ese olor, ¿no? Fue olido. Y si se habla de un sonido que fue oído, entonces se habla de un color o de una figura determinada. No quiero decir otra cosa, sino que fueron percibidos por nuestra vista, ¿no?, nuestro tacto. Pues acá vemos de que el pensamiento, ¿no?, de Berkeley más se apega a lo que viene a ser los sentidos, ¿no? O sea, vale decir, solo existen cualidades secundarias para Berkeley, ¿no? Entonces Berkeley no negaba la existencia, pues, de una realidad externa, ¿no? No negaba Berkeley. Dije, deja de existir la realidad si no se percibe, ¿no? Para Berkeley no. Está ahí, ¿no? Sin embargo, existe al ser percibido recién, ¿no? Entonces, ¿todos percibimos la misma realidad? Es una de las preguntas que Berkeley, por ejemplo, plantea, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no?, asimismo, por ejemplo, nuestras ideas, la percepción de los mismos, ¿no?, solamente, por ejemplo, en nuestra mente existen ideas, ¿no?, los saberes previos, por así decirlo, ¿no? Estas ideas son datos, ¿no?, para Berkeley. No esos datos como conocemos nosotros, ¿no? Es una ciencia de las ideas que definen como objetos a mi percepción. No hay que entender el término idea como Berkeley, por ejemplo. Berkeley entiende la idea habitualmente
como algo que podría percibir a otras ideas. Entonces, podemos decir de que también, ¿no?, de que lo que crea la realidad externa es la percepción de Dios, también nos plantea Berkeley. Entonces, el principio de la asociación, los objetos son agregados de las sensaciones y nada más. O sea, vale decir, todo lo que percibimos, solamente eso existe, ¿no?, en el momento que lo percibimos. Si, como habíamos puesto el ejemplo, el olor existe porque fue olido, ¿no? Fue olido. Entonces, de esa manera, ¿no?, podemos decir que la percepción, por ejemplo, de la distancia, ¿no? ¿Por qué existe esa distancia? ¿Cómo podemos decir? Berkeley dice, ¿no?, de que la distancia existe porque fue recorrida esa distancia, ¿no? Solamente por eso. Consecuencias de los razonamientos del idealismo. La tesis del idealismo nos plantea que un todo no existe más que en nuestro propio espíritu. ¿Qué nos quiere decir? Que tales razonamientos llegan a hacernos creer que el mundo exterior no llegaría a existir. He aquí siguiendo que este razonamiento llega a parecernos hasta el extremo en que nosotros llegásemos a decir que soy el único que existe, puesto que únicamente conozco a los demás hombres por mis ideas, puesto que los otros hombres solo son como para mí las cosas materiales, conjuntos de ideas. Es lo que en filosofía se vendría a conocer como solipsismo, que quiere decir solo yo mismo. Berkeley nos informa. Berkeley nos informa Lenin, que siempre ha defendido instintivamente esta teoría, y puesta que contra cualquier acusación que se le hace de sostener aquella, hasta se comprueba que el solipsismo, forma extrema del idealismo, nunca ha sido mantenida por ningún filósofo. Es precisamente que por eso debemos de consagrarnos discutiendo con los idealistas, a recalcar que los razonamientos que niegan efectivamente la materia precisan para ser lógicos y consecuentes llegan hasta tal extremo absurdo que es el solipsismo. Los argumentos idealistas. Hasta el momento nos hemos enfocado en resumir parte de lo que es el pensamiento idealista de Berkeley, quien más francamente, hablando del idealismo filosóficamente, que para entenderlo bien, estos razonamientos que son nuevos para nosotros es necesario, indispensable, tomarlos muy en cuenta y realizar un esfuerzo intelectual para darnos cuenta, así pues, que veremos más adelante que pese a que el idealismo se presenta de una forma más oculta, arropado con palabras y expresiones nuevas, todas las filosofías idealistas no hacen otra cosa más que repetir los mismos propios argumentos de Berkeley, Lenin. Siempre ha sido la filosofía idealista la que domina y aún sigue dominando la historia oficial de la filosofía. Está aportándonos y trayendo consigo un método de pensamiento del cual estamos impregnados. Para resumir este capítulo, vamos a presentar a continuación los principales argumentos y que se empeñan en demostrar el idealismo.
el espíritu crea la materia. Esta vendría a ser la respuesta ideológica a una pregunta filosófica básica que nos quiere dar a entender de que en la primera forma de idealismo, esta nos advierte de las distintas religiones en las que se afirma que el espíritu ha creado el mundo. Claro que esta afirmación vendría a tener dos sentidos, los cuales sería o bien Dios, que ha creado el mundo y este existe realmente fuera de nosotros, y por tanto es el idealismo ordinario de las teologías. En la segunda idea nos vendría a también dar a entender de que bien Dios creó la ilusión del mundo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nos ofrece ideas que no conciernen a nada, sino que este sin duda es el idealismo inmaterialista de Berkeley, el cual nos pretende probar que el espíritu es la única realidad en virtud de que la materia es un producto fabricado por nuestro espíritu. El mundo no existe fuera de nuestro pensamiento. Siempre Berkeley constantemente demostraba, siempre rechazaba nuestra manera en que cómo percibíamos las cosas. Siempre Berkeley afirmaba que cometemos un gran error cuando señalamos que las cosas son propias de ellas. Como por ejemplo mencionaríamos las cualidades y propiedades, pero estas, según Berkeley, solo existen en nuestro espíritu. En definitiva, para los idealistas, objetos como los bancos, las mesas, existen, sin duda, pero únicamente en nuestro pensamiento y no fuera de nosotros. Son nuestras ideas las que crean las cosas. Dicho de otro modo, las cosas son pues el reflejo de nuestros pensamientos. Puesto que todo lo que nos rodea para el pensamiento ideológico no existe al margen o fuera de nuestro espíritu, y esta solo puede ser el reflejo de nuestro pensamiento, pero en virtud de que para Berkeley nuestro espíritu sería impotente para crear por sí solas ideas y que por otra parte no hace lo que quiere como sucedería, sino que tendría que haber un ente superior, poderoso, el que las cree. Así Dios es el que crea nuestro espíritu y nos asigna todas las ideas del mundo que encontramos en él. Estas son las principales tesis sobre las cuales se apoya la doctrina idealista y las respuestas que dan al problema fundamental de la filosofía.